Bueno, buenos días a todos. Un momento de alegría en el que nos juntamos para intercambiar en relación a la novedad que supone la publicación del libro Prácticas psicoanalíticas en la comunidad. Publicación en portugués y que de alguna manera abrigamos la expectativa de que este intercambio y el entusiasmo que damos por descontado que va a generar el hecho de poder compartir los contenidos del libro, active los procesos encaminados a que se pueda traducir al español. Porque estoy convencido de que realmente va a ser un aporte muy importante para la comunidad de membresía de nuestras instituciones, hispanoparlantes y castellanoparlantes, el hecho de contar con el acopio de experiencias que aparece condensado en el libro. Bueno, me presento, mi nombre es Alberto Cabral, voy a coordinar la actividad. Nos acompañan Laura Orsi, Cecilia Laurinia en modalidad presencial, Sonia Terepín, Silvia Braco, Bernardo Tanis en modalidad remota. Los voy a ir presentando a medida que vayan incorporándose con sus ponencias. Yo quería decir un par de cositas previamente y que tienen que ver por ahí con que reparemos, ¿no?, en la multiplicidad de denominaciones que circulan entre nosotros para referirnos a esta modalidad de la clínica. Hablamos de clínica extensa, hablamos de psicoanálisis extramuro, hablamos de psicoanálisis en territorio, hablamos de psicoanálisis extraterritorial. Son muchas las denominaciones que intentan de alguna manera referirse a estas modalidades de la práctica impulsadas por analistas y que difícilmente pueden insertarse dentro de lo que podríamos llamar los moldes clásicos de la práctica de nuestra disciplina, y que constituyen en ese punto algo así como ovejitas descarriadas que circulan y que es como si tuvieran que andar pidiendo permiso para volver a ser aceptadas en el rebaño. Es claro que esta multiplicidad de denominaciones también tiene que ver con un esfuerzo por desmarcarse, me parece a mí, de lo que fue la primera forma de denominarlas y que tiene que ver con el sintagma psicoanálisis aplicado. Y que, bueno, me parece saludable la idea de intentar encontrar otras formas de nominar estas prácticas, porque es claro, esto ya fue bastante discutido, pero vale la pena volver sobre ello. La noción de psicoanálisis aplicado tiene el inconveniente de dar por sentado que el psicoanálisis que tiene una identidad, que tiene un corpus definido, con antelación, consistente en sí mismo, y que podría entonces ser aplicado, como si se tratara exclusivamente de una metodología, a distintas parcelas de lo real, a distintas formas de manifestación del malestar. En esta forma de conceptualizar o de pensar este tipo de cuestiones, es claro que se pierde el ida y vuelta enriquecedor que supone el impacto que estas prácticas descarriadas tienen sobre el corpus teórico, sobre las conceptualizaciones clásicas del psicoanálisis, que justamente tienen la posibilidad, y de hecho eso opera, están siendo permanentemente interpeladas por las novedades que hacen surgir estas prácticas disonantes, estas prácticas disidentes en relación a lo que es el canon habitualmente aceptado. Sobre esto, sobre estas distintas modalidades a las que hacía referencia, trata el libro. Hay una casuística testimonial, un abanico muy rico de experiencias de distinto tipo
y que abarcan territorios muy importantes de nuestra región, de América Latina. Hay cuestiones que tienen que ver con trabajo de colegas analistas en comedores escolares, en establecimientos educativos, trabajos con alumnos, trabajos con maestros, trabajos con padres de alumnos, trabajos con población carcelaria, asistencia telefónica ante urgencias subjetivas, con dispositivos muy variados de seguimiento de lo que fue la consulta original, trabajos con poblaciones migrantes, trabajos con sectores en situación de calle, en fin, un abanico heterogéneo, diverso de presentaciones del malestar, en relación a los cuales analistas y colectivos de analistas, convencidos de que la herramienta en la que se han formado tiene algo que decir y algo que hacer a los efectos de acotar estas modalidades de presentación del malestar. Bueno, de eso se trata el libro, junto con unos primeros intentos de conceptualización de los interrogantes teóricos, además de los interrogantes clínicos que abren estas prácticas novedosas. Bueno, la idea es que cada uno de los integrantes de la mesa va a tener aproximadamente 10 minutos para exponer su ponencia. Vamos a empezar, por riguroso orden alfabético, por Silvia Braco, beneficiada por la B larga. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno, son currículums en general extensos, pero vamos a tratar de acotarlos. Silvia es miembro de la Sociedad Brasileña de San Pablo de Psicoanálisis, es magíster en psicoanálisis por la Universidad Católica de San Pablo y fue directora adjunta de la Comisión de Cultura de FEPAL entre el 2020 y el 2022 y compiladora justamente junto a Sonia Terepins del libro que nos ocupa. Así que, Silvia, te escuchamos. Bom, primeiro agradecer, Alberto, pelo convite e para a APA, né? Para a APA aqui é um agradecimento especial por abrir esse convite, esse espaço para a gente falar aqui desse trabalho. E é uma alegria compartilhar essa mesa com vocês e com amigos queridos aqui de longa data. Eu vou falar em português e estou juntando o texto em espanhol. Eu vou falar muito brevemente como foi realizado o livro Práticas Psicanalíticas na Comunidade, que o pastor Ana Terepins e a comissão, a Ana Rosenfeld, que está aqui conosco, também participou aqui da comissão da FEPAL, e colegas que também participaram do livro. Tá? O livro ele foi um trabalho coletivo, como o Alberto falou, realizado pelas mãos de muitos colegas latino-americanos, psicoanalistas, comprometidos com a realidade social do nosso continente. A nossa ideia, a minha, da Sônia e da comissão, foi elaborar um projeto que visasse investigar e contribuir com a consolidação da clínica extensa realizada na América Latina. A gente convidou colegas de todas as sociedades integrantes da FEPAL para escreverem sobre suas experiências clínicas na comunidade. A gente pediu, nesse momento, que nos fossem contados, sobretudo, o tema dessa forma de trabalho, que trouxessem questionamentos, inquietudes aos analistas. A gente recebeu muito material rico e diverso, proveniente de diversos lugares da América Latina, que a gente chamou de primeiro ato, a essa coletânea de textos. E no momento posterior, que a gente chamou de segundo ato, nós convidamos os colegas latino-americanos a se inclinarem sobre os textos recebidos, pondo em relevo aquilo que entendiam como fundamental nessa forma de fazer psicanálise.
O nosso objetivo era elaborar um pensamento metapsicológico que desse densidade às experiências relatadas. O Alberto, Bernardo, Fernando Luz, que está aqui conosco, e tantos outros colegas, alguns que nós vamos aqui comentar os trabalhos hoje nessa mesa. Tá? Esse livro, ele reúne os artigos com essa dupla mirada. Os capítulos, eles começam com o texto reflexivo e seguem os relatos das experiências extramundos. De tal forma que, ao final do percurso, a gente pôde pensar coletivamente sobre esse trabalho do psicanalista que vai para além do consultório. Propomos, nesse sentido, que a ampliação do horizonte da clínica esteja no cerne da psicanálise, ligada à sua vocação. A extensão da clínica surgindo, então, não como um mero excedente da prática no setting tradicional, mas como produtora de saber psicanalítico e parte essencial do nosso processo de formação. Eu vou comentar, o Alberto tinha convidado a gente a comentar o capítulo, eu vou comentar o capítulo escrito pelo Mariano Horenstein, que trabalhou com relatos de experiências realizadas em diferentes partes do Brasil, com profissionais de saúde e educação durante a pandemia. O título escolhido pelo Mariano já diz muito sobre esse tipo de trabalho, o incêndio e o relato. Ele resgata, no livro de Agamben, O Fogo e o Relato, uma história contada por Scholem, um filósofo judeu-alemão. Eu não vou contar a história aqui, até para despertar uma curiosidade sobre o livro, mas ela relaciona a força de um relato que atravessa gerações, mesmo diante da perda da experiência. Resgata algo dessa experiência com a presença do narrador e, sobretudo, de um ouvinte. Nas suas palavras, o psicanalista advém, por transferência, a esse lugar de escuta. Ao se oferecer à escuta, ele inventa e determina retroativamente o relato que lhe é oferecido. A psicanálise, segundo ele, é um discurso de uma especificidade radical. Ao mesmo tempo, tem uma abertura para uma infinidade de disciplinas, zonas de fronteiras férteis. Esse paradoxo, no qual especificidade e abertura convivem, replica-se quando pensamos na extensão da clínica. Vignard, que nos deu a honra de escrever o capítulo 0 do livro, faz uma provocação, citando ele. Não se trata de diluir a especificidade de cada tarefa em um humanismo do vale-tudo, nem converter nossos ofícios em um campo fechado, mas poder sair de nossos caminhos habituais e experimentar a alteração da interdisciplina. É saudável o impacto de descobrir que nossas teorias não podem dar conta de tudo e perceber que o mundo é complexo demais para um só narrador. Citando Derrida, Mariano segue nos provocando. As discussões mais interessantes acontecem nas margens, nas bordas de um território. Assim, o modo de pensar a psicanálise, partindo do território latino-americano, questiona e permite ler a psicanálise das grandes metrópoles de outro modo, desde que nos afastemos de uma posição de meros consumidores de um saber idealizado estabelecido fronteiras afora. Ele nos lembra que a psicanálise nasceu como um questionamento das margens para o centro, tanto pelos fenômenos mentais, que tomou como objeto sonhos lapsos, desatendidos pela ciência, como pelos pacientes, dos quais se encarregou, as histéricas repudiadas pela medicina. Foi com base nesse olhar marginal que se constituiu a psicanálise, e somente se baseando nele, ela foi capaz de olhar ou escutar mais longe. Isso se aplica, ao meu ver, quando pensamos na extensão da clínica e como essa modalidade de intervenção impacta o nosso modo de praticar a psicanálise, dentro e fora do consultório. É preciso entender o que se passa nesse campo quando a psicanálise é levada a espaços coletivos ou situações que demandam reflexão enquanto acontecem. Segundo ele, Mariano, é mais fácil ser presa da ilusão da compreensão e do controle em uma análise mais ou menos padronizada do que em situações de fronteira, como as descritas nos relatos que compõem o capítulo. O espaço daquilo que não se sabe
torna-se mais evidente. Ele diz que no trabalho a céu aberto, onde a transferência não está assegurada, mas precisa ser conquistada a cada dia, não há lugar para teorias prontas. Precisamos de abertura e coragem para colocar certos eixos teóricos e técnicos em questão, submetendo-os à experiência. Do meu ponto de vista, a confiança que sustenta a transferência ocupa lugar central. E onde isso é encontrado, abre-se narrativa, espaço para a narrativa e a possibilidade de sujeitos se reencontrarem com suas histórias. Esse caminho, por si só, ele já é curativo. Ana Cristina Sintra, uma das autoras do livro, nos alerta que, se desejamos entender o que está em jogo, temos de estar dispostos a viver transferências demolidoras e curadoras. E isso exige espaço de fala também para quem cuida. Acompanhando há muitos anos esse tipo de trabalho, em diversos contextos, eu vejo como fundamental o cuidado e o apoio às equipes essas equipes precisam estar abertas a compreender as lógicas e os códigos de ambientes regulados muitas vezes por leis próprias, que expõem sujeitos a experiências banhadas por excessos de todas as ordens, como vivências de humilhação, racismo, abuso, desamparo, ingredientes indigestos que produzem falhas no tecido representacional. Quando abrimos espaço de escuta nas duas esferas, tanto para os sujeitos atendidos pelas equipes, quanto para as próprias equipes, é interessante observar os deslocamentos possíveis. Quando os afetos que estão em jogo, muitas vezes a ordem do irrepresentável, passam a ter um caráter de comunicação. E, fundamentalmente, quando isso é apoiado e suportado pelo outro, o ato deixa de ser apenas ato. É ato que comunica, ganha caráter simbólico e abre espaço para a palavra. Eu gosto muito da definição de escuta proposta por Mariana. Uma escuta diferente de qualquer outra. Uma escuta irrigada por complexas teorizações, mas radicalmente simples quando se desdobra. Uma escuta abstinente e não caritativa, laica, praticada por pessoas treinadas em certa disciplina de escutar. Uma escuta capaz de escutar até aquilo que é insuportável de ser escutado. Ele elenca aquilo que tem em comum nos trabalhos realizados durante a pandemia que foram descritos nesse capítulo. São situações grupais, trazendo o tema da morte, da perda dos rituais, das incertezas e do retorno às ritualizações. E as conversas com os psicanalistas funcionando como amortecedores simbólicos que recorrem à narrativa e à possibilidade de construir relatos. Ele abre uma interessante discussão sobre o pessoal e o político e questiona a psicanálise que muitos ainda praticam imersos entre quatro paredes sólidas. E, por fim, ele volta aos relatos que compõem o capítulo e é uma releitura da história de Agamben, que a gente fala aqui no início, entendendo que o que o autor chamava de fogo, nessas experiências narradas, temos que pensar em incêndio, metáfora de uma destruição radical, dos laços, da cotidianidade, da experiência. E se o fogo vira incêndio, a dimensão traumática se faz presente. Estamos no campo dos excessos, da desmedida. Não apagamos os incêndios, mas colocamos os conflitos para trabalhar, por meio de uma escuta que confia tanto no inconsciente quanto na eficácia e potência da palavra. Eu termino com uma ideia do Fábio Herman, que trabalha com o conceito de função terapêutica, que, ao meu ver, se aplica bem aos trabalhos realizados. É, segundo ele, o conceito que sustenta a extensão da clínica, um mecanismo que põe a percepção e a emoção viva em comunicação, possibilitando o melhor trânsito dos sentidos que se formam nas relações humanas. Pensar na companhia de alguém é sempre o que possibilita a elaboração psíquica. Se estamos falando de um quadro a céu aberto, trata-se da utilização das ferramentas essenciais do método psicanalítico da maneira que se faz possível em cada lugar que somos convocados. A psicanálise precisa romper o padrão e sofrer abalos para que possa ser revigorada
e mostrar toda a sua potência. Fica claro aí que é uma necessidade ético-política a ser atendida por nossos psicanalistas. Obrigada. Muchas gracias, Silvia, y ya nos deja una serie de ideas y de conceptos que por ahí, con un poco de suerte, tenemos tiempo de retomar, pero si no, seguramente los podremos retomar en otro momento. Pero esta idea de el analista como amortiguador simbólico de los desbordes de real que se operan en estos campos, me parece que es una idea indudablemente rica como para poder empezar a pensar la posición del analista, el lugar del analista en este tipo de situaciones complejas. Bueno, pasamos ahora a Ceci Laurinia. Sí, sí. Bueno, Cecilia Laurinia es miembro titular en función didáctica de APA, es coordinadora justamente de la subcomisión de psicoanálisis en el territorio, una de las denominaciones que yo comentaba al comienzo de la actividad, es miembro a la vez de la Comisión de Enseñanza y Transmisión, CEPAL actualmente, y es autora de numerosos trabajos y del libro La supervisión analítica y los principios de su poder. Te escuchamos, sí. Bueno, gracias. Gracias, Alberto, por esta invitación a compartir este encuentro y voy a decir estudio. Bueno, está bien. Estudiamos mucho con todo esto. Muchas cosas nuevas. Y también, bueno, a las colegas Silvia y Sonia, por este libro, que realmente, bueno, fue muy agradable recibirlo, y ya lo pusimos como, algunos artículos ya pusimos como bibliografía para el seminario Psicoanalistas en el Territorio, así que tomaremos la tarea de traducirlo como podamos, por lo menos parte de él. Bueno, a mí me toca comentar el trabajo de Fernando Orduz, que forma parte de la primera parte del libro, que es sobre clínica. Está incluido en un subtítulo muy sugerente, que es Prisiones y libertades, tornarse sujeto. Fernando titula a su escrito Desmarcando límites y alude a la marca como aquello que delimita territorios, deslizando el sentido a marco y encuadre, límite y borde. En la sección anterior en APA se estuvo trabajando con Analía justamente también la idea de marca, ¿no? Creo que son conceptos para seguir pensando. Ahora bien, Fernando advierte que la fuerza de muchos movimientos sociales fueron denunciando la insuficiencia de dichos perímetros para contener sus formas, identidades y representación. Entonces, me pregunto, ¿qué delimita un territorio? El territorio limita con varias fronteras. Y entonces podemos pensar la frontera como ese espacio sin dueño, ese espacio que no es de aquí ni de allí, espacios en los que no solo hay delimitación de lugares. Las fronteras son espacios en movimiento, en los cuales pasan cosas. Hay acontecimiento, producción y en nuestro caso, palabra y escucha. Recién comentaban, ¿no?, que Mariano dice, allí sucede lo más intenso, ¿no? Y creo que sí, que son espacios muy interesantes, fronteras. Entonces, seguimos con Fernando. Él afirma, toda institucionalidad se sostiene bajo el cuidado de las marcas, no sin detenerse en el borde y el adjetivo latino burdus, que alude a lo que emerge por fuera del marco establecido. Allí ubica el psicoanálisis, como una construcción marginal. El psicoanálisis nace de la interrogación acerca de lo hasta ese momento desechado, lo nimio, lo extraño. Pero la institución cuida las marcas, los límites. Esto creo que va a ser un poquito como el hilo conductor que yo tomé de este trabajo, que en realidad es sumamente vasto. Yo aconsejo su lectura, no voy a poder dar cuenta de todo lo que Fernando trae, ¿no? Bueno,
Aquello que surge de lo que está por fuera del marco establecido justamente suelen ser las prácticas en diversos territorios. El trabajo en estos ignotos territorios nos permite abrir las fronteras, interrogarlas, para analizar sus múltiples aristas, la especificidad de nuestra disciplina y sus múltiples posibilidades. Prácticas que desde el comienzo del psicoanálisis tuvieron lugar y relevancia, pero que también dieron lugar a infinitas y ardientes discusiones acerca de su pertinencia al campo del psicoanálisis. Esto que vos traías recién, Alberto, ¿no? Este libro es una muestra del sostenido trabajo en toda América Latina. Trabajo que muestra cómo la convicción en el método, la escucha de esa otra escena que solo un psicoanalista puede captar, la abstinencia como estructura de demora, como decía Ulloa, que da la palabra al decir del otro, dan muestras de su oficio. Fernando avanza sobre el trabajo clínico de dos colegas, Alicia Iacuzzi y Pilar Raff. Vamos a los trabajos clínicos que los quiero comentar un poquitito. Ellas anduvieron como ovejitas descarriadas. Bueno, así como para algunos el trabajo extramuros está fuera del marco, Alicia Iacuzzi nos muestra su clínica extramuros con un travesti de 30 años, privada de libertad por homicidio de otra travesti, alojada en una cárcel de varones allá por el año 2005, época que recién salían a la luz estas, cito, dentro de la institución penitenciaria no se había hallado un lugar adecuado para esta hibridación. La citada por Fernando. Alicia da lugar, da su escucha y su presencia, no sin enfrentar en la transferencia la resistencia que pudo advertir en sí misma. Dice Alicia, no es fácil acoger a Jessica por la saturación que produce su imagen. Sin embargo, frente al no lugar institucional, ella va más allá de lo instituido, por el marco penitenciario. Y yo pregunto, ¿por el marco psicoanalítico? ¿Instituye de esta manera un territorio? ¿Qué lo instituye? ¿Su escucha? Esto lo podemos charlar después. Construir un modo de qué hacer clínico dentro de una cárcel está plagado de obstáculos, poniendo a prueba las herramientas conceptuales y los recursos clínicos, las marcas. Pero avanza Alicia. El fondo de las celdas claman nuestro compromiso. Pilar Raffo es una analista en formación de la Asociación Peruana de Psicoanálisis, que atiende a Alfredo en el Centro de Atención Psicosocial, donde se trabaja con personas afectadas por la violencia de origen político. Su madre está encarcelada por pertenecer a una organización terrorista. ¿Qué es una presa política?, pregunta Alfredo, ya instalada la transferencia con Pilar. Había percibido que Alfredo estaba en una situación de riesgo real, dice Pilar. Decidí entonces informarle sobre Sendero y los presos políticos. Le propuse ir juntos a una muestra fotográfica de la Comisión de Verdad y Reconciliación, Chuyana Pac. Pilar se encuentra con su paciente Alfredo, al que toma de la mano, y juntos van a ver la exposición. Las dos analistas van más allá del marco establecido. Dice Orduz, parecieran atravesar los límites permitidos de nuestras comodidades identitarias como si cruzaran los límites del río Estigia. Recordemos que el infernal río Estigia, o Estige, es un río sagrado que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos. Ningún mortal sobreviviría si bebiera sus aguas. Incluso el oro y la plata se disolverían. El oro del psicoanálisis. Pero sumergirse en sus aguas también da superpoderes. Allí fue sumergido Aquiles para hacerlo invencible. Sabemos que transitar en los ríos del psicoanálisis, dando palabra y visibilizando lo excluido, silenciado del tejido social, puede acarrear peligros de pérdidas identitarias. Dejar de ser considerado psicoanalista. No obstante, y por fortuna, estas prácticas están vigentes y ahora en este libro. Yo diría que de estas prácticas no salimos invencibles, pero sí fortalecidos. Creo que hay una pregunta que podemos sostener, que es ¿qué trae el psicoanalista en su vuelta?
¿no? De los territorios. Bueno, Pilar y Alicia se atreven, se animan, en un territorio en el que se hace más nítido el solo a posteriori podemos evaluar la eficacia de una intervención pretendidamente analítica. Solo a posteriori, por sus efectos y también por la ética interrogación acerca de nuestras intervenciones. ¿Qué deseo las animó? Así, la pregunta por nuestro deseo de analista, como ese deseo más fuerte que nos orienta al encuentro con lo más extraño del otro, podrá ser una brújula. Fernando recorre luego las formas de castigo, reclusión, pena, reformación, para hacer pie en libertad y temor, como otro subtítulo, ¿no? Y nos habla de la primera sensación de libertad que la ubica en la separación con la madre. Fue muy interesante todo lo que se planteó en la hora anterior acerca de la separación con la madre, ¿no? La estructural necesidad del otro que nos pone a su merced, alienación constitutiva y separación necesaria, que dará al infante las primeras sensaciones de libertad, son pensadas en este meduloso trabajo en términos de cuánto y cómo el aventurero se anima a ir más allá. Fernando trae un montón de ejemplos de esto, ¿no? Cuánto los movimientos libertarios, singulares o sociales, se animan a alejarse del centro de gravedad. Y dice Fernando, hay una pasión por el poder que corresponde con un deseo de subordinación. Y me hace recordar sus propias palabras que ya mencioné. Toda institucionalidad se sostiene bajo el cuidado de las marcas. Entonces pienso, será necesaria la insubordinación, la separación que promueve libertad de pensamiento para transitar por fronteras que pueden convertirse entonces, y a propósito de la libertad de pensamiento, en puentes, en nuevos contornos para nuevos desafíos. En los tiempos contemporáneos se han abierto territorios a explorar por los psicoanalistas, como lo queer o lo trans, que cuestionan nuestros saberes e identidad. La clínica extramuros nos enfrenta cada vez a ir más allá del marco establecido, repensarlo, redefinirlo, no para actuar sin ninguna marca, pero sí dándonos la libertad de ir más allá de lo instituido en un abordaje psicoanalítico, creativo e instituyente, quizás de nuevas marcas. Porque tampoco creo que se trate de desmarcarnos completamente, ¿no? Ahora bien, en este tránsito incierto por esos diversos territorios, en general el analista está acompañado por su culpa superyoica, que puede vigilar e inhibir sus pasos, haciendo sentir esas prácticas como vergonzantes, como tantos analistas refieren, y quizás todos hemos sentido en algún momento. O también el acompañamiento podría provenir de una institución, de una formación, que dé lugar a estas prácticas, a la investigación, a la novedad. Creo que el acompañamiento de un supervisor que dé escucha y palabra, que propicie la reflexión para poder enmarcar estas prácticas, pudiendo siempre en el a posteriori lucidar su especificidad, ¿qué deseo animó esa práctica? Y diferenciarlas del asistencialismo, de los ideales humanitarios, benefactores que pueden anidar en nosotros. Queda abierta la cuestión de qué lugar le damos en las instituciones a estas marcas y a estas prácticas, y si podría incluirse en la formación oficial la supervisión del trabajo en territorios, y podría decir los seminarios, ¿no? También de trabajo en territorio. Yo le comenté ya terminé, ¿no? Pero comenté con Pilar Raffo esta idea, y ella me refirió, no sé si está Pilar, me refirió que cuando ella iba a hacer esa práctica estaba acompañada por un profesor y que se animó a hacerlo, esta ida a la exposición, porque estuvo acompañada de su supervisor, ¿no? Lo cual me parece que es un asunto que sería interesante tomar también en las instituciones. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Ceci. Muy interesante lo que traes. Quedan preguntas flotando también con lo que traes. Y la aplaudimos también a Ceci, efectivamente. Gracias.
porque sería interesante pensar, ¿no es cierto?, si la formación analítica no sería bueno que en un proceso pueda proveer a nuestros colegas, a nosotros mismos, de aquellas herramientas que nos permitan avanzar autoacompañados en este tipo de prácticas descarriadas. Porque no siempre contamos con la posibilidad de este acompañamiento institucional con el que en buena hora contó Pilar en su momento, pero que no deja de visibilizar cierta dimensión de orfandad en la que queda ubicado el analista que transita estas experiencias pioneras. Bueno, pasamos ahora al testimonio de Laura Orsi, que quiero aclarar, Laura Orsi, agradecerle la muy buena disposición para participar de la actividad. Claudia Borenstein, que estaba convocada inicialmente para hacerlo, tuvo una dificultad que le surgió el fin de semana y apeló a Laura, y Laura con muy buena disposición y con mucho entusiasmo se prestó a participar de la actividad. Así que muchas gracias, Laura, que les comento, es miembro de APA, es coordinadora del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad de NAPA, es exdirectora de publicaciones de FEPAL, coordinadora de social media de IPA. Y a la vez es compiladora de un libro que tiene mucho que ver con todas estas cuestiones que estamos conversando, Psicoanálisis y Sociedad, nuevos paradigmas en lo social. Laura, te dejamos. Bueno, quiero agradecerle a Alberto, a Claudia, que gracias a ella estoy acá, a la APA, porque esto no hubiera sido posible sin, digamos, el auspicio de la APA, a Sonia y a Silvia por el libro, ¿no es cierto? Cuando ellos armaron la convocatoria, primero se nos ocurrió armar un video, que en realidad lo tenemos al video, pero como es online, creo que sería muy largo, así que les voy a contar un poco nuestra experiencia, pero originalmente, y además a ellos les tuvimos que mandar, cuando cambiaron el sistema, como contó Silvia, les tuvimos que mandar lo escrito, el texto, porque el video no les servía, que es un video de 4 minutos y medio. Bueno, les cuento. Nuestra experiencia la llamamos Cuidar a los que cuidan en tiempos de COVID-19, experiencia de trabajo grupal en una institución mixta geriátrica y de rehabilitación. Los autores fueron Alejandro Begue, Gabriel Finkelevich, Florencia Fernández, Rosalia Álvarez, Sonia Sandleris, María Cristina Fernández, Olga Cartañá, Vivian Seco, yo misma, coordinadas por Claudia Borestein, que era la presidenta de la institución en ese momento. En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros, dice Pichon Rivière. Nos planteamos acompañar y contener las angustias surgidas en el personal de salud de la institución, generando un espacio desde la semejanza, la confianza y la esperanza, con el fin de crear o recuperar la deteriorada integridad de los vínculos afectivos entre los compañeros de trabajo, arrasada de diferentes formas por esta catástrofe humanitaria. Pensamos en el potencial del espacio grupal virtual en ese momento para generar nuevas miradas, observaciones y reflexiones que permitían alivianar este presente e investir y estructurar un futuro posible. El grupo genera una zona, un espacio intermedio transicional que favorece la metabolización de las vivencias potencialmente traumáticas, a partir del reflexionar sobre ello y explicitarlas. Entendemos la reflexión como el trabajo psíquico que remite a la propia subjetividad
y al grupo como un espacio donde los otros funcionan como sostén, posibilidad de intercambio. La asistencia a los trabajadores de salud fue imprescindible. Estos se vieron repentinamente sometidos a una situación disruptiva que les generaba enormes temores y angustias, a nosotros también. El mundo afectivo y laboral que habitaban cambió de manera contundente y vertiginosa, y se agudizaron las dificultades en las relaciones humanas. Lo cotidiano, lo habitual, se volvió extraño. Nos interesa subrayar el trabajo grupal, pensado psicoanalíticamente como un lugar privilegiado que pone en juego los recursos saludables del psiquismo y remite a las potencialidades creativas y curativas existentes en cada sujeto. El virus del extranjero. Lo extranjero del virus. Juego de palabras que nos invitó a sumar algunas reflexiones al relato de la experiencia realizada por la APA entre los meses de abril y agosto del 2020. El COVID irrumpió de pronto en nuestras vidas, transformando lo familiar en extraño y ajeno, generando angustia y presentificando la muerte. La fuerza del COVID fractura la relación con el otro, devela lo real del desamparo y del desvalimiento, pero también revela la duplicidad de la relación intersubjetiva. El otro como peligro y o amenaza y el otro como oportunidad para crear lazos. Oportunidad para intentar aproximarnos y reconocer al extranjero que nos habita. Hay un extranjero en cada uno de nosotros. No siempre le damos un lugar en nuestro pensamiento, en nuestros ojos, en nuestra escucha. Kristeva dice, ¿cómo pensar al otro, al diferente, al inmigrante, si no nos reconocemos como extranjeros a nosotros mismos? ¿No reconocer al extranjero que nos habita sería vivirlo como un virus? Lo grupal, ante una situación disruptiva, aloja la angustia, tanto generada por el COVID como la angustia que éste despierta al encontrarse, cada uno con su propio extranjero. Posibilita la integración de lo extraño, regulando el interjuego entre proximidad y distancia. Compartir experiencias y vivencias y narrarlas es tan necesario para el alma como comer y beber para el cuerpo carnal, de Walter Benjamin. En distintos momentos de la experiencia que relatamos, lo extranjero estuvo presente. Lo familiar se fue transformando en extraño, lo común en ajeno. El lugar de trabajo, la propia casa, era por momentos desconocido y conocido al mismo tiempo. Esto provocaba angustia que se iba poniendo de manifiesto desde la singularidad de cada uno frente a otras situaciones compartidas. Se moviliza así el virus de lo extranjero existente en cada uno. El nuevo virus, la pandemia, la cuarentena, la virtualización de nuestra práctica y el miedo ante la incertidumbre fueron elementos fundamentales que nos atravesaron a todos. Nos parece interesante poder transmitirles, compartir nuestra experiencia, porque pensamos que es un modelo a aplicar, no solo en situaciones de emergencia, sino en cualquier otra situación o contexto donde sea necesario poner la mirada y la escucha en aquellos que cuidan de la vida de otros, otros que padecen. En general, afrontan cotidianamente situaciones límites que despiertan angustias, estrés, conflictos diversos entre los mismos compañeros de trabajo y con las instituciones para las que brindan su servicio. Fuimos convocados para trabajar en dicha institución para asistir a todos los trabajadores de salud, médicos, enfermeros, asistentes sociales, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales. El COVID irrumpió de pronto en nuestras vidas, transformando lo familiar en extraño y ajeno, generando angustia y presentificando la muerte. El otro, otros más cercanos, nos transformaron en peligrosos.
Si desde lo social proviene lo disruptivo, decía Moti Ben-Yakar, es necesario que también provenga desde lo social aquello que cura y repara. Nos planteamos acompañar y contener las angustias surgidas, generando un espacio desde la semejanza, la confianza y la esperanza, con el fin de crear y o recuperar la deteriorada integridad de los vínculos afectivos entre los compañeros de trabajo, arrasada de diferentes formas por esta catástrofe. Pensamos así el potencial del espacio grupal para generar nuevas miradas, observaciones y reflexiones que permitieran alivianar este presente e investir y estructurar un futuro posible. Dice Piero Olañé, pensar el pensamiento de otro da un lugar a un trabajo que nunca produce algo idéntico. Por otro lado, nos constituimos nosotros, los terapeutas, en un grupo de reflexión con la finalidad de compartir la experiencia y aunar criterios de trabajo. Pensamos que de esta manera nosotros mismos nos constituimos en una red de comunicación y contención. Nos ayudaba al sostén de la tarea, a reflexionar y pensar sobre lo que estaba sucediendo en cada grupo y en los diferentes niveles de la institución. Al no trabajar aisladamente, nosotros también nos estábamos proveyendo la inmunidad necesaria para enfrentar esta difícil situación. Nos reuníamos los domingos a la mañana. En esta red de sostén es de destacar la función de la presidente de la institución, no participante en los grupos y a la vez nexo entre ambas instituciones. Esta presencia introduce la figura de un tercero que permite otra visión, posibilitando así una toma de distancia necesaria para la elaboración de la tarea. De esta manera se evitaba el riesgo de quedar atrapado en la red, ya que simultáneamente éramos protagonistas y espectadores de estas nuevas realidades que nos implicaban. La novedad de esta práctica fue virtual y les cuento los efectos de la tarea. Pudieron dejar de pensar, esto me pasa solo a mí. El hablar y pensar con sus pares en el lugar de trabajo fue un aprendizaje del manejo de las angustias comunes, reforzando las redes e incrementando la solidaridad. La experiencia vivida con el grupo trajo fluidez en la comunicación, pudieron transmitir su malestar a sus coordinadores. La comunicación comenzó a circular de manera diferente en toda la institución. Plantearon el deseo de continuar con el espacio a la manera de un grupo de autogestión. Hubo un cambio en nosotros a partir de atravesar la experiencia. Tuvimos que reelaborar en el trabajo conjunto nuestra forma de ser y estar con el otro en pandemia, lejos y cerca, detrás de la línea de fuego. Valorar intensamente el trabajo que los trabajadores de salud realizan y poder cuidar a los que cuiden. Ya voy. Creemos que el trabajo solidario en común debe ser un camino a consolidarse en APA, más allá de la pandemia. Incorporar a las funciones institucionales de formación de analistas y difusión del psicoanálisis el trabajo comunitario como prioridad. Bueno. Laura, muchas gracias. Nos traes en intervención un espectro de prácticas que tienen mucho que ver con lo que se desplegó desde nuestras instituciones en el momento candente de la pandemia. Así que bienvenido el aporte y por supuesto que nos quedan flotando cuestiones de lo que traes, ¿no? Yo digo las que me quedan flotando a mí, esta referencia a la medida en que esta experiencia que transitó el grupo los puso en contacto con una dimensión de extranjería ubicada en el otro y que se hacía posible de abordar en la misma medida en que cada uno de los integrantes tenía un poco más elaborada la relación con la propia extranjería íntima. Parece que ahí se juega toda una cuestión que justamente tiene mucho que ver con la temática de la formación del analista.
Bueno, Laura, Por tu comentario. gracias a vos por la buena onda y bueno, nos acercamos a Bernardo Tanis. Ahora, Pobre Bernardo que está esperando. sí, sí. Bueno, Bernardo lo conocen todos los que estamos acá, pero bueno, recordamos algunos aspectos de su currículum, que es muy amplio. Es expresidente de la Sociedad de San Pablo de Psicoanálisis, 2017-2020. Es doctor en psicoanálisis por la Universidad Católica de San Pablo. No conocía este dato, don Bernardo. Es ex director jefe de la revista brasileña de psicoanálisis y ex director de comunidad y cultura de FEPAL. Creo que esto tiene un peso importante porque a partir de la gestión de Bernardo en la Comisión de Cultura y de Comunidad y Cultura de FEPAL, fue una gestión que dejó marca, y parte de esa marca dejada es la que se recoge en este libro con la continuidad del trabajo que se hizo después. Bueno, es autor de varios libros, voy a mencionar solamente por la proximidad en relación a la temática, Circuitos de la Soledad entre la clínica y la cultura. Bernardo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alberto, y estoy muy contento de participar de este encuentro. Agradezco a la APA por la iniciativa de haber organizado. No, a vos, Alberto, por quien tengo una gran admiración y cariño. Y después a las colegas, a Cecilia, ¿no? Y a Laura, que conozco y tengo mucho aprecio, y a las colegas y amigas Sonia y Silvia, que hicieron una gestión extraordinaria en FEPAL, que dio lugar a este libro. Entonces es un placer estar con ustedes. Y quería decirles que si bien un agradecimiento hace parte de la buena educación y de la formalidad en un encuentro, ¿no? Mi agradecimiento va más allá un poco, porque representa, como vos dijiste, Alberto, la continuidad de un proyecto que a mí me parece que no tiene retorno en el psicoanálisis. No hay vuelta, ¿no? El psicoanálisis se direcciona a la comunidad, a lo social, con toda la polisemía que vos marcaste, Alberto, o corre el riesgo de seguir un reducto elitista para el cual no le veo mucho futuro, ¿no? Me parece que eso es un punto fuerte, importante, una convicción mía y de muchos colegas. Si el futuro es incierto, no podemos negar que en parte construimos el futuro. En parte residen nuestras acciones concretas, nuestras intervenciones, actitudes y propuestas para sustentar la fortaleza de nuestro campo. Surge entonces una pregunta sobre el psicoanálisis que pretendemos seguir construyendo y el lugar que ocupa en él la sensibilidad al dolor y al sufrimiento psíquico en todos los contextos donde se manifiesta. Ahora bien, desde esta perspectiva, ¿no?, lo intrapsíquico y lo intersubjetivo debe incluir la producción social de la subjetividad, que debe ser investigada con rigor epistemológico, metapsicológico. No se trata de algo que influye, ¿no?, pero se trata de algo que hace a la dimensión estructural del psiquismo y de la subjetividad. Si pensamos mucho en torno del lazo social, ¿no?, y los fracasos de ciertos aspectos de la modernidad, y discutimos las cuestiones del lazo social en la posmodernidad, en el neoliberalismo, ¿no?, debemos discutir los aspectos de la exclusión constitutivos, ¿no?, del lazo social. Yo creo que los aspectos de la exclusión son excluidos. y creo que tenemos que ir más lejos al pensar el lazo social, ¿no? Hay trabajos interesantes que vienen desde la tradición del pensamiento de
de Lacan, hay trabajos interesantes de Recalcati, que tiene una relación muy fuerte con APA, y vengo acompañando los trabajos de él, pero yo creo que hay una dimensión que trasciende la dimensión, ¿no?, del neoliberalismo, y va más allá. Y sobre eso voy a colocar algunas cosas dialogando con lo que me cabe que comentar el trabajo de Alberto, ¿no? Cuando escribí el prefacio para este libro, lo llamé el prefacio de democracia excluyente y la clínica psicoanalítica en tiempos de neoliberalismo. O sea, de democracia excluyente. O sea, creamos las democracias en América Latina excluyendo gran parte de la población. Y eso no solo en América Latina. Nada nuevo en cuanto a la existencia de lo excluido en la época moderna, ¿no? El capitalismo emerge en la modernidad con toda potencia gracias a la esclavitud, ¿no? La esclavitud que se desenvuelve desde el siglo XVI fuertemente, ¿no? Y con eso se contribuye para la acumulación del capital. Pero discutimos el capitalismo, pero no discutimos la esclavitud. Se dan cuenta lo excluido, la dimensión de lo excluido. Discutimos las cuestiones de clase, pero no discutimos la cuestión de lo excluido completamente. Hay antiguas y nuevas formas de exclusión que conviven en nuestro cansado planeta Tierra, que ya muestra signos de agotamiento, ¿no? Una masa de población sin acceso a un mínimo de bienes necesarios para una vida digna, derechos humanos, una dimensión de sufrimiento concreto y subjetivo que se manifiesta en muchas formas. Bueno, no voy a entrar en esto porque quiero ir un poco más adelante. Pero escuchamos los significantes de fronteras rígidas, exclusiones, muros, miseria simbólica, modernidad líquica, simulacro, sufrimiento, discriminación social, racismo, democracia excluyente, injusticia social, discriminaciones de género. Todas estas dimensiones hacen parte de lo social y de la vida colectiva, y que el psicoanálisis tiene la obligación, ¿no?, de alguna forma, de incluir eso, tanto en su práctica como en su reflexión teórico-clínica y metapsicológica. Bueno, la referencia que Alberto hizo a FEPAL, solo para marcar que cuando fui coordinación creamos el primer simposio de comunidad de cultura, ¿no?, en FEPAL, y lo llamamos el psicoanálisis en las tramas de la ciudad. Resultó en un libro. ¿Por qué? Porque nos parecía fundamental recuperarnos del trauma histórico, ¿no?, de los años 70, del terrorismo de Estado, en Argentina, pero no solo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Perú, en toda América Latina, que teníamos que recuperar el trabajo, ¿no?, social en la comunidad, ¿no?, tal vez en formas diferentes de lo que se hizo anteriormente, pero que era necesario mapear junto con historiadores, antropólogos, arquitectos, filósofos, ¿no?, qué se pasaba en el campo social y cómo poder trabajar juntos, colectivamente, estas cuestiones. Siguiendo los pasos, lo que Fabio Herman llamó de clínica extensa en Brasil, pero en los años 60, los trabajos de Pichon Rivière, Blecher, Reynoso, Isidoro Pérez, Janine Pouget y tantos otros, ¿no?, que vienen, ¿no?, que colocaron semillas para que podamos seguir trabajando a partir de ellos. Bueno, eso para decir un poco que en mi experiencia, y me parece que Cecilia, Laura y el libro entero, ¿no?, que como Silvia nos trajo, y seguramente Sonia también va a hablar de esto, nos transforma como analistas, también en nuestros consultorios, ¿no? Esta clínica extensa transforma la escucha del analista en todos los frentes de su acción, incluyendo su escucha en el consultorio, ampliando su comprensión de la constitución, escuchando los procesos sociales y constitutivos, y que también nos llevan a reflexionar sobre nuestras instituciones, sobre nuestra formación. Totalmente de acuerdo con Cecilia cuando dice de la importancia de incluir esto. Hace años que vengo insistiendo en la formación de analistas, ¿no?
Yo creo que esto es parte de la formación de cualquier analista. Yendo para el trabajo de Alberto, ¿no?, que me incumbe comentar, así como en la tradición talmúdica, un comentario sobre el comentario, ¿no? Y vienen los comentarios sobre comentarios, ¿no? Que esta tradición hace desarrollar el conocimiento, ¿no? Con esa perspectiva que Alberto y muchos de ustedes hablaron de la frontera, de lo entre, ¿no?, de los fenómenos interesantes que se dan, y yo creo que en este momento cada vez más en una frontera fértil, que es la FEPAL hispanohablante y la FEPAL que de las últimas décadas viene introduciendo Brasil y el portugués, y yo creo que es una frontera fecunda que la tenemos que explorar más, ¿no? El comentario de Alberto recubre tantos campos de la práctica y es muy profundo, y como es característica de Alberto, él empieza despacito y va profundando, ¿no? Trae la cuestión de un análisis de la vulnerabilidad social, de lo disruptivo, hace un análisis que recomiendo mucho su lectura de la cuestión de la diferencia, un análisis delicado y conceptual de los efectos de la diferencia, de las diferentes posiciones subjetivas que pueden derivar de cómo se trabaja o no la cuestión de la diferencia. Un comentario interesante sobre las formas de tolerancia e intolerancia, ¿no?, frente a lo diferente. Entonces toca puntos muy interesantes que no tendría tiempo de desarrollar, pero que me parece que son centrales a las dos situaciones clínicas que le ha tocado a Alberto comentar, que hay una situación que tiene que ver con racismo, solo para los que están escuchando y no leyeron, y otra situación clínica, ¿no?, que tiene a ver con la cuestión de destrato a lo femenino, e inclusive una situación muy puntual y muy intensa, que es en una reunión grupal, en una rueda de conversa, alguien dice que mató a una persona, ¿no? Y me parece que este es un punto que después tal vez lo pueda aliviar y tejer con una conclusión que quiero, una cuestión que me gustaría discutir. Bueno, no son pocas las referencias de forma leve y dinámica, las referencias teóricas que Alberto trae sobre los campos de la cultura, la filosofía, la historia, la antropología, la literatura, ¿no? Referencias que me son muy próximas y muy caras, los autores que Alberto trae, con los cuales también trabajo. Incluye el diálogo que agradezco a Alberto con un texto de Clarice Lispector, que yo había comentado sobre la cuestión del racismo, ¿no? Pero elegí, ante tantas cosas, digo, ¿qué hago yo acá? Y bueno, elegí un punto específico para el comentario, que es una invitación a un diálogo, Alberto, un poco con vos y con todos, que es el siguiente. En los relatos clínicos se habla mucho de la importancia que el analista tiene que tener con los aspectos más íntimos y profundos de su subjetividad para poder lidiar con lo que las situaciones en comunidad traen. Los dos trabajos, tanto el trabajo de Porto Alegre como el trabajo. Y vos recuperás eso y vos decís, cito tus palabras, trátase de experiencias en las cuales el analista es confrontado en las áreas arcaicas de su subjetividad, que él practica, que en la práctica convencional no acostumbran a entrar en diálogo, ¿no? Pero específicamente me refiero a las áreas arcaicas de su subjetividad, ¿no?, que Alberto retoma, ¿no? Yo conozco el pensamiento de Alberto, pero retoma de los dos discursos de la colega. Y va a decir, intervenciones de las tripas, y en términos más formales, Alberto dice, alojar un padecimiento que hasta entonces suponemos ignorar, ¿no? O sea, le da una formalización más teórica con la idea de alojar, ¿no?, de alojar en ese grande otro ese sufrimiento, ese padecimiento.
Nosotros sabemos, y aquí la discusión o la ampliación o el complemento no se refiere a Alberto, porque yo sé que Alberto no va por esa dirección de lo arcaico, de lo más primitivo de la mente, yo sé que no va exactamente por ahí, pero hay una psicanálisis que sí va mucho por ahí. Y a mí me parece que las prácticas clínicas en torno de las cuestiones que estamos discutiendo y lo que este libro trae, me parece que tienen que ver mucho más con lo escindido y lo denegado, con la farloid, con lo clivado, ¿no? En la mente del analista, en el psicoanálisis y en nuestras instituciones. ¿En qué sentido? Hablo de lo clivado como Freud habla en el fetichismo y después como habla en el compendio. O sea, algo que vemos, hablamos y lo mantenemos encendido, como en otro lugar, ¿no? Entonces, el analista en estas situaciones que vivimos se ve llamado y convocado a trabajar sus propias cisiones. Yo cuando era muy joven, no quiere decir que sea viejo ahora, pero cuando era joven, estudiaba psicología y llevaba a los alumnos más jóvenes al hospital psiquiátrico para hacer entrevistas, ¿no? Y me acuerdo que las chicas de la facultad que iban, se sacaban las cadenitas de oro, se sacaban los aritos para ir a entrevistar a las personas en el hospital psiquiátrico, ¿no? ¿A qué alude? ¿No? ¿A qué alude? Alude sí a proteger al otro de lo que uno podría llevar, punto. Pero alude también a algo que habla de la cisión que tenemos. Cisiones y de asuntos no trabajados que venimos trabajando mucho en Brasil sobre el racismo, sobre las cuestiones de género, como estas cuestiones. 98% de los analistas en Brasil son blancos. 98%. Eso en Brasil. En Argentina, yo diría que 100%. ¿Por qué? Porque en Argentina nos olvidamos que había negros. En Brasil todavía hay, o sea, hay cisiones que tenemos que trabajar. Entonces, por eso digo, no se trata solo de lo arcaico, de lo más primitivo. Sí, se trata de lo traumatizado, de lo primitivo, de entrar en contacto con angustias muy profundas y traumáticas, sí. Pero también tenemos que trabajar con lo escindido. Yo creo que eso es un punto fundamental y conceptual, así fuerte, me parece, de la formación analítica. Bueno, Bernardo, y voy terminando. vamos a Voy terminar. terminando. Bárbaro. 2 puntos para terminar rápido. O sea, esto me lleva a la cuestión ética. O sea, trabajar con el escindido me lleva a la cuestión ética. Hablamos de la ética y de alguna forma Laura lo mencionó y está presente siempre en relación a la extranjeridad del otro, ¿no? Y abrir espacio y reconocer esa extranjeridad. Tal vez uno de los mayores portavoces de esto ha sido Levinas, ¿no? En la filosofía, que trae esa dimensión de la radical diferencia del otro. Pero hay otro autor que para mí me ayuda en lo escindido, y con esto termino, que es Alain Badiou, cuando habla del acontecimiento y de la fidelidad al acontecimiento. Yo creo que al lado de Levinas tenemos que introducir, ¿no? Que Janine Pujol, debo esto a Janine, que me ayudó a entender estas cosas más profundamente, ¿no? A la importancia del acontecimiento, que es profundamente disruptivo. Entonces, la ética como fiel y fidelidad al acontecimiento nos lleva a otros territorios, ¿no? Nos lleva a lo desconocido, a lo que no conocemos en la realidad, a lo que escindimos en la realidad y a lo que escindimos en nosotros mismos. O sea, es un complemento a la extranjeridad, pero que me introduce una otra dimensión de lo disruptivo del acontecimiento. Bueno, paro por acá. Muchas gracias. Gracias, Bernardo.
Muchas gracias por la intervención, que también nos deja picando muchas cuestiones. Esta referencia a lo escindido me parece que es algo que va a ser muy bueno que pueda constituirse también en un eje de trabajo a futuro, porque tiene que ver con cómo conceptualizamos problemáticas tan complejas, ¿no?, como aquellas que se ponen en juego en las operaciones de exclusión de distinto tipo. Y es claro que hacen mucho al pulimiento de esa herramienta privilegiada que es la mente del analista, la subjetividad del analista, porque, y acá retomamos muchas cosas que estuvimos conversando en la actividad anterior, que fue una actividad también muy rica, hacia la posibilidad de desmarcarse el analista de muchos de aquellos planos en los que su propia subjetividad fue modelada. Entonces no es un desafío menor, es un desafío que convoca a un trabajo con las fibras más íntimas del analista, y en realidad la formación del analista siempre apuntó a eso. Me da la impresión a mí que en esta época que estamos viviendo, lo epocal, las urgencias de lo epocal nos convocan a profundizar ese trabajo de desmarcación del analista respecto de esas capas aluvionales que participaron en el modelado de nuestra subjetividad. Esto me parece que es válido para cuestiones de género, es válido para cuestiones de sexuación, es válido también para, por supuesto, todas las cuestiones que tienen que ver con el racismo estructural. Así que muchas gracias, Bernardo, y vamos rápidamente a Sonia. Sonia Terepins es también miembro de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo, fue directora de Comunidad y Cultura de FEPAL 2020-2022, y como parte de la gestión que llevaron adelante con la directora adjunta Silvia Braco, es que se produjo, enhorabuena, la compilación de todos los testimonios clínicos agrupados en el libro que estamos comentando. Así que, Sonia, te escuchamos. Graças, querido Alberto, agradeço a todos vocês, assim como a organização do encontro de APA. Tentarei falar em espanhol, perdão por qualquer erro. Como a postre está comigo, terei que fazer uma coisa muito bela, né? A postre é a última coisa, vamos lá. Nessa conversação, Alberto sugeriu que eu falasse sobre o capítulo escrito por Jorge Bruce. Sin embargo, antes de abordar el capítulo, creo que sería importante contar brevemente... Habla un poquito más despacio. Devagar. Sin embargo, antes de abordar el capítulo, creo que sería importante contar brevemente cómo surgiu a ideia deste livro. Silvia e Jo, como já falaram, fomos diretoras de Comunidade de Cultura de FEPAL no biênio de 20 a 22. Ao assumir essa direção, elegimos como principal eixo de trabalho a reflexão teórico-clínica sobre as modalidades de intervenção praticadas fora do setting psicanalítico tradicional. Nosso objetivo era promover o diálogo entre os psicanalistas latino-americanos e, sobretudo, consolidar as práticas e conhecimentos que lo que se vai haciendo, construindo sobre a extensão da clínica. Eu penso que este encontro é prova disso. Sabemos que esta construção era muito do que foi feito pelos pioneiros do Rio da Prata e por muitos outros analistas da América Latina, e também pela importante abertura que nós outros tivemos na gestão de Bernardo em São Paulo. Ao assumir a direção durante a pandemia de Covid-19, esta vivência marcou sobremaneira o que entendíamos como urgente e necessário a ser realizado. Foi um momento muito importante para reflexionar sobre como a psicanálise se posiciona frente ao desamparo social. E ao largo desses 2 anos, muitas perguntas, terminamos por construir a base de lo que se converteria o projeto deste livro.
Então, com o vasto material que recebimos de vários psicanalistas da América Latina, decidimos mesmo fazer o livro. E aqui queda meu agradecimento a todos os que lo compõem o livro. E quanto ao capítulo a que me refiro, Jorge Bruce, nosso querido colega peruano, inicia sua reflexão enfatizando e valorando os vários trabalhos realizados fora do consultório por los colegas da América Latina. Apesar de uma aparente simplicidade, o texto trata de questões muito importantes. Nos apresenta duas frases, uma que é o título do trabalho e outra é a epígrafe que expressa o tono de lo que deseja transmitir-nos. Pois bem, a eleição do título do artigo, confiança en el anteojo, no en el ojo, é um verso do poema Los 9 Monstros, do poeta peruano César Vallejo. Em realidade, esta frase pode parecer paradójica à primeira vista, mas também captura um desafio fundamental ao que nos enfrentamos. E assim, Jorge utiliza este verso para ressaltar uma questão muito relevante. Através da metáfora de los anteojos, representando as ferramentas ou métodos de navegação a lo que estamos acostumbrados, como teorias, modelos e técnicas, Jorge sugere que, talvez, para realmente entender e ampliar nossa compreensão atual, necessitamos estar dispostos a quitar-nos nossos anteojos e deixar que nossos olhos, é dizer, nossas percepções e compreensões não filtradas, sejam expostas ao desconhecido. Quizá seja necessário deixar os anteojos de lado e deixar-nos invadir pelo que descobre o ojo. Sin embargo, isto nos coloca ante um dilema. Esta viagem fora de los muros requer uma equipagem adequada. E já não temos? São suficientes nossos instrumentos de navegações habituais? Sua impressão é que se necessita um câmbio, tanto a nível metapsicológico como técnico. Não se trata só de usar suas ferramentas habituais, e ele nos disse, mas bem penso na necessidade de permitir que a problemática de nossa região, descrita cada vez mais nos trabalhos de los colegas latino-americanos, transforme nossa prática desde suas raízes. Me pergunto se não há que efetuar uma refundação conceptual, para lo qual é preciso deixar que as situações dramáticas de desigualdade, fragmentação e violência que só ocorrem em zonas alejadas de nossos consultórios ingressem e nos confrontem, nos obriguem a repensar nossa atividade. Aqui temos um chamado a mirar mais allá e buscar uma compreensão mais profunda e humanizada do mundo que nos rodeia. Uma vez mais, ele recorre a uma epígrafe para sostener sua perspectiva. A epígrafe é do poeta Charles Baudelaire, que se encontra em seu livro Las Flores del Mal, do poema El Viaje, que disse: al fundo de lo ignoto para encontrar lo nuevo. Segundo Jorge, esta última frase nos sugere a necessidade de aventurarmos em lo desconhecido para encontrar o novo. E nos adverte que, para nós outros, os psicanalistas, o desafio consiste em abandonar nosso conhecimento prévio e deixar-nos confrontar, sem defesas, com este mundo criado pela marginalização, discriminação, racismo e classismo. Um mundo que sempre ha existido, pero que a menudo ignoramos, refugiando-nos em nossos conceitos mais elaborados. Isto é comparável a lo que deveríamos fazer com cada paciente, escutar sem prejuízos, sem desejos ou recuerdos, pero com um enfoque que às vezes ha sido evitado na intimidade da consulta. Jorge faz referência ao conceito de alucinação negativa de Freud, um conceito que é citado por Edward Said,
que atua como um mecanismo que nos permite viver como se as multidões de imigrantes que nossos próprios países foram inexistentes. Esse mecanismo se utiliza como uma forma de defesa para tolerar o sofrimento ante a desoladora realidade. É importante também ressaltar que em 2007, George Bush escreveu um livro sobre racismo, falando sobre racismo. Nós havíamos olhado tanto psicanálise e racismo. E ha estado dedicando-se a esse tema há bastante tempo. Temos aqui a polissemia contida no término choro, que pode ser usado de maneira carinhosa ou, dependendo do contexto cultural e social, também pode vir associado à discriminação e marginalização das populações indígenas e mestiças. Destaca que o racismo ha sido muito estudado na América Latina, pero faltava essa visão que a psicanálise pode oferecer, é decir, quais são seus mecanismos e como se aloja no inconsciente. Em seu artículo, Jorge nos conta brevemente uma experiência que teve durante uma classe sobre racismo. Uma estudante expressou a opinião, seguindo o modelo de Sterbick, de que a mirada amorosa de uma madre supera todas as adversidades, independente das privações do menino. A madre seria capaz, apesar de las carências, de mirar com ternura e aceitação, e isto protegeria seu bebê. Jorge relata haver respondido a sua aluna desejando que sua afirmação fosse verdadeira, pero sem total convicção. Sinala que os estigmas sociais se refletem inevitavelmente em la mirada materna de alguma maneira. Aunque algumas madres transmitem a mensagem de amor e tranquilidade, se pergunta se uma madre, aunque carinhosa, poderia ignorar as futuras adversidades de um ninho nascido em condições desfavoráveis e discriminatórias. Reflexiona se o amor maternal nos leva também a uma ansiedade antecipatória por as dificuldades que o ninho enfrentará, dada a possibilidade de escassez de alimentos e condições de uma vida precária. Aqui temos um bom exemplo de como o primeiro contato com a cultura afeta o bebê. Jorge ressalta a surpreendente ausência do tema de racismo em psicanálise, um silêncio revelador. Que é interessante assinalar que no evento que hicimos, Silvia, Jô, nossa comissão, sobre a exclusão da formação analítica, só os brasileiros, tal qual o Bernardo dizia, abordaram o racismo, um tema que foi quase que ignorado por os demais países da América Latina. E atualmente, aunque um pouco tarde, observamos um movimento de ações afirmativas em algumas sociedades brasileiras. Finalmente, sostiene que nós outros, como os analistas, não podemos deixar de mirar a desigualdade social em que lá vivimos. É essencial nos perguntamos se temos as ferramentas adequadas para enfrentar as situações que se descrevem neste livro. Sim, creio que é muito importante sermos desafiados e questionados, porque a extensão da clínica, como já falamos, não é simplesmente a psicanálise usada fora do consultório, onde a técnica estándar não é viável, sino na medida que o método vai mais allá da técnica. É uma clínica ampliada que exige muito a los analistas. Exige, entre outras coisas, que se abram uns a outros e intercambiem experiências mais allá das barreiras de los idiomas e das distâncias, assim como allá de los próprios idiomas psicanalíticos, sejam freudiano, cleidiano, bioniano, winnicottiano, etc. Necessitamos compartilhar experiências de trabalhos e aprofundizar ao mais na reflexão teórico-clínica sobre as modalidades de intervenção. Se trata de reconhecer ou incluso construir dispositivos em los quais a escuta psicanalítica ocorra
e favoreçam os processos de transformação subjetiva. A interdisciplinaridade señala um caminho e hace presente em reconhecimento do outro, do diálogo com várias formas de pensar. Finalmente, Jorge, a partir de los trabalhos que recebeu como estímulo, vai comentar sobre o enquadre e nos disse da necessidade de... Neste contexto, trago uma pergunta. Já que às vezes se habla de enquadre, seja enquadre estándar versus el enquadre adaptado. Em seu artigo, Bordes e Confins, Pontalise explora como a necessidade de adaptar-se a pacientes com características distintas às previstas por Freud terminava reconfigurando a compreensão do trabalho clássico da psicanálise. A partir desse ponto, a psicanálise avançava pelas bordas. Creio que esses trabalhos fora do consultório temos a imposição de um enquadre que seja adequado ao que o trabalho nos exige. E aqui, para mim, tem sentido usar a noção de enquadre interno. Sonia, un minuto. 3 linhas. Sem um enquadre interno bem estabelecido, é impossível ocupar e exercer as funções de trabalho psicanalítico em qualquer lugar que seja. Já seja em um consultório, onde temos sala de análise com silão e divã, e mais difícil ainda quando ampliamos nossa escuta a outros cenários, aos lugares que estamos chamando extramuros. O enquadre interno seria o enquadre que o analista leva consigo e se manifesta quando se encontra em qualquer prática psicanalítica. O analista interioriza não só a teoria, sino todo o enquadre composto a partir de elementos imaginários, afetivos, obtidos em suas experiências em análises, supervisões, leituras e na instituição que frequenta. Sonia, vamos a ir dejando acá para dar lugar a preguntas e intervenciones. Sem um enquadro bem estabelecido, nada disso seria possível. Temos que ser desafiados e há de ter coragem de mover barreiras. Muchas gracias. Gracias a vos, Sonia. Bueno, muy rico también lo que traes. También se desprenden varios ejes que parece que vamos a retomar seguramente en otros momentos. Pero me parece que hay un juego lindo que se puede hacer entre ojos, anteojos y anteojera. No sé si existe el término anteojera, seguramente en portugués, pero es el punto en el que el anteojo, más que habilitar, limita la operatoria del ojo. Bueno, acá Ceci Moya, con muy buena disposición, nos va a acercar algunas intervenciones y participaciones de los colegas que están participando de la actividad. Sí, me parece que de todos modos hay una columna vertebral en todo lo que traen, ¿no? Que es esta dimensión del trabajo del análisis del analista con su narcisismo. Para cruzar fronteras hay que trabajar el narcisismo y eso se trabaja en el análisis del analista. Pablo Dragotto dice: hola a todos, qué bueno que se presentó el libro en APA, saludos de Córdoba. Gabriela Salazar Canelos: me alegra mucho escuchar sobre el libro, la intención de traducirlo al español, realizar seminarios de formación en la comunidad y supervisión extramuros, a cielo abierto, es indispensable. En Quito, como parte obligatoria de las prácticas de pregrado en psicología, se hacía un año de trabajo supervisado en instituciones de todo tipo. En la formación analítica sería importante retomar. Priné Santiesteban, esperemos que esté pronto la edición en castellano. Será tarea de FEPAL. Y finalmente, un saludo a todos de Sonia y Silvia, con gusto de verlos. Hola, querida Ana, bello grande. Buenos días a todos. Alicia Iacuzzi, buenos días, un abrazo para todos, un gusto nuevamente estar en APA. Y Ana Rosenfeld dice: muy buenas tus reflexiones, Silvia Braco, pues reflejan la implicancia de los psicoanalistas ante los procesos de la cultura y su abordaje psicoanalítico. ¿Hay espacio para que Abel pueda tener una microintervención? Hola. Hola.
Buen día. Bueno, es un gusto estar acá, no conocía el libro y la oportunidad de poder verlo, vamos a encargarlo a algún amigo brasilero que venga a Buenos Aires, ¿no? Bueno, así que vamos a pedir unos cuantos acá con algún amigo brasilero. Mi comentario tiene que ver con lo que está haciendo ahora en la IPA en relación a comunidad y el mundo, porque me parece que creo que es un enfoque interesante, no sé si todos lo tienen claro, digamos, Virginia Ungar y Sergio Nick empezaron con este área de psicoanálisis en la comunidad y la gestión actual de la IPA agregó comunidad y en el mundo. Y a mí me parece que muchos de estos problemas tienen que ver con una dimensión que va más allá de lo comunitario, ¿no? Que me parece que a veces perdemos de vista. Somos muy parroquiales. Entonces, primero estábamos en nuestras sociedades, ahora nos animamos a lo comunitario, digamos, y creo que vale la pena pensar lo que pasa en el mundo, digamos, cosas como estas que pasaron, toca ahora a mí del y discriminación, pero por ejemplo el tema de la guerra, digamos, o el tema de la violencia, o el tema del clima, que a veces lo tenemos muy disociados de lo que son las preocupaciones de los analistas, que me parece que vale la pena que los podamos abordar. Así que bienvenido el libro y lo haré con gusto. Bueno, vamos a tener que ir cerrando lamentablemente, pero cerramos lo fáctico de la actividad, porque en realidad han quedado muchas cuestiones abiertas, desplegadas. Yo creo que cada una de nuestras instituciones y seguramente el próximo venidero Congreso de FEPAL nos van a brindar un marco como para poder seguir profundizando y puliendo muchas de las cuestiones que aquí surgieron. Así que les agradecemos a todos. Realmente, gracias por la participación, por la seriedad con la que elaboraron las respectivas ponencias. Y lo vamos a seguir, inevitable. Gracias. Muchas gracias a todos. Suerte. Quería Gracias. agregar que yo formé parte de la comisión que desarrolló una tarea fructífera durante el 2022, que esa tarea se sintetizó en el libro y que estuve como parte de esta comisión representando a la APA. Quería agregar este dato que me parece importante y fue un gusto trabajar con ese grupo. Nada más. Eu só queria agradecer e dizer que o livro primeiro já vai sair em inglês. Teremos o livro em inglês. E, brevemente, estamos vendo se a gente vai conseguir fazer em espanhol. Mas só para avisar que em inglês vai sair o livro. Buenísimo. Muy necesario y oportuno. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.